Bienvenidos al tema 2.7 sobre biodiscos. Recordemos que continuamos viendo tratamientos para aguas residuales del tipo aerobio y en este caso los biodiscos van a hacer un tratamiento de microbiota que necesite un soporte. Continuamos. Los biodiscos, como mencionábamos, en su sistema de tratamiento biológico que se va a usar de forma secundaria, porque recordemos que normalmente en el tren de tratamiento nosotros vamos a poner los procesos biotecnológicos después de ciertos tratamientos primarios. Los tratamientos primarios por lo general son de tipo físico. Entonces, este es un tipo de proceso biotecnológico que vamos a utilizar sobre todo para quitar o remover lo que es la demanda bioquímica de oxígeno, es decir, vamos a bajar el DBO, y por otro lado, por lo general se utiliza también para disminuir la cantidad de nitrógeno. Entonces vamos a ver aplicaciones en los efluentes que están nitrificados. Y bueno, este sistema, la manera sencilla de decirlo, son biodiscos, pero realmente su nombre completo es contador biológico rotatorio. Y de forma simplificada lo vamos a conocer como CBR. Vamos a hablar un poquito sobre historia. Como tal, de acuerdo a los registros, se tiene que los biodiscos se usaron por primera vez en Alemania en los 1900. Posteriormente llega a Estados Unidos en 1929. En ambos casos, estos fueron construidos inicialmente de madera. Esto pues nos ayudaba porque la madera misma, pues como era un material orgánico, entonces la microbiota empezaba también a alimentarse de este mismo soporte. Luego en 1950 se empiezan a realizar ciertas pruebas con discos de plástico porque bueno, el detener este tipo de procesos a veces pues implicaba ciertos costos. Entonces prueban los discos de plásticos para ver si tienen más tiempo de duración y entonces no tengamos que estar parando los procesos tan continuamente. Y casi al mismo tiempo comienzan también a construirse biodiscos, pero de poliestireno expandido. Es otro tipo de material también para probar, bueno, pues ver si hay manera de alargar el tiempo de vida de los soportes. En 1957 comienzan a fabricarse para el uso de plantas de tratamiento de aguas residuales y en 1969 se tiene el registro de la puesta en marcha de la primera planta de tratamiento de aguas residuales con este tipo de biotecnología. Vamos a ver el funcionamiento del biodisco. El biodisco lo que va a hacer es lo que las otras biotecnologías que hemos visto, que va a remover la materia orgánica que está soluble en el agua residual. Esto siempre bajo condiciones aerobias. Ahora, ¿en qué consiste? Van a ser una serie de discos como vemos en la imagen. Entonces, todos estos discos por lo general tienen un diámetro promedio entre 3 y 4 metros y se van a colocar en una flecha que es el eje. Esta flecha es la que va a estar creando el movimiento para que los discos se puedan ir moviendo. Y entonces estos discos van a tener contacto con el agua, van a estar haciendo un movimiento, los microorganismos se van a adherir al disco. En la imagen vemos el PEC, esta lama que se forma alrededor, y entonces se van a empezar a multiplicar, se van a fijar a los discos y es de esta manera como esta película va a empezar a procesar la materia orgánica y vamos a poder limpiar. Ahora bien, este movimiento mecánico del disco lo que también va a ayudar es que llegue el oxígeno que hay en el aire por el movimiento. Entonces va a jalar agua, va a hacer que caiga y esto va a ayudar. En esta imagen, voy a hacer una pequeña pausa, en esta imagen que vemos abajo, vemos por ejemplo cómo se ven los discos antes de que se forme esta película de microorganismos. Entonces vean un poquito la diferencia, por favor. Y bueno, los organismos que van a estar en esta biopelícula
que van a estar en los discos, de nuevo, recuerden, van a retirar la materia orgánica soluble. Son microorganismos que por lo general son aerobios. Si acaso aquí, como tengo mucho movimiento y voy a tener mucho flujo de agua, es muy complicado que se formen como tal una cantidad considerable de lodos. Sin embargo, bueno, pues cada que hay que dar mantenimiento, pues vamos a ver formación, ¿no? Tenemos que tomar eso en consideración. Y bueno, este sistema por lo general va a consistir en 4 etapas, ¿ok? Estas 4 etapas o secciones van a funcionar como un tratamiento en serie. No podemos poner menos de 3 por lo general porque la cuestión es, bueno, como es un proceso que ya está muy estudiado, lo que se ha visto hasta ahora es que lo mejor es que sea de 4 etapas. Entonces, el agua que entra en la primera etapa va a ir avanzando en cada una de las etapas, va a ir teniendo distinta calidad de esta agua y entonces al final nosotros encontraríamos la reducción total de lo que es nuestro contaminante. Como ya mencionamos, el diseño de los biodiscos consiste en 4 etapas. Ahora bien, existen 2 tipos de modelo. Uno, donde voy a encontrar el acomodo de los biodiscos. La manera más fácil es ver cómo están los ejes. Si yo tengo un solo eje y el eje es paralelo al flujo del agua residual, entonces estoy hablando de la figura 1, ¿ok? Pero en cambio, si estoy hablando de que mi eje es perpendicular a cómo está entrando el flujo, entonces aquí estamos hablando de que voy a tener el tipo de arreglo de la figura 2 que está aquí en la parte de abajo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que si yo tengo un flujo que es muy abundante en materia orgánica, que es muy turbulento, y yo pongo los biodiscos de manera perpendicular, entonces va a chocar directamente con el de la primera etapa y va a disminuir la turbulencia que va a llevar el flujo. Entonces va a entrar de lleno en contacto con el biodisco. Aquí lo que hay que cuidar es que si entra con demasiada fuerza, podemos tener riesgo de que arranque la biopelícula. En el caso de la figura 1 es, bueno, un poquito más indirecto porque entonces nosotros necesitamos que por los lados la materia orgánica vaya, digamos, impregnándose en los biodiscos. Entonces esa es la diferencia principal entre estas 2 modalidades. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros principales que van a afectar la eficiencia de este proceso? Bueno, tenemos que considerar que a fin de cuentas nosotros estamos trabajando con la microbiota. Entonces, por ende, la temperatura es súper importante porque me va a afectar al crecimiento. El pH es importante por los tipos de microorganismos. Tenemos que verificar que la microbiota se adapte bien al pH que vamos a manejar. La salinidad o cantidad de iones que voy a tener, esto lo podemos verificar mediante una prueba de conductividad. También me va a afectar la carga orgánica, es decir, la cantidad de materia orgánica que vamos a estar tratando. También la carga hidráulica, ¿por qué? Pues porque si es lo que decíamos muy fuerte, pues entonces tengo el riesgo de que pueda romper las biopelículas y arrancarlas de los biodiscos. Otro punto importante es la recirculación del efluente, porque en un momento, si la recirculación es muy grande, puede que yo aumente demasiado la carga orgánica y entonces mi biopelícula no va a ser suficiente. Otra cuestión es la velocidad de giro, porque si es muy lento, entonces no voy a tener suficiente contacto con la materia orgánica, y por otro lado, si es muy rápido, puedo arrancar la biopelícula, entonces no me conviene. Y por último, el número de etapas. Porque, como habíamos dicho, bueno, pues por lo regular son 4 etapas, pero esto no es ley. Puede que a lo mejor yo necesite toda una serie
de biodiscos. Entonces, por ejemplo, en la imagen de fondo nosotros podemos ver un módulo. En este módulo voy a tener mis 4 etapas y luego veo otro módulo atrás que también va a tener 4 etapas. Esto porque, bueno, en ese diseño se necesitan más biodiscos para alcanzar la pureza que se desea del agua que estoy tratando. Vamos a ver ahora algunas condiciones de operación estándar o que normalmente vamos a ver cuando vayamos a una planta de tratamiento que esté usando este tipo de biotecnología. Entonces, en primer lugar, vamos a tener que se sugiere un área sumergida del 40%, también que tenga un mínimo de 4 etapas, entonces es decir, que mínimo ponga uno de estos módulos. La otra cuestión es que necesitamos una relación óptima, por lo general de volumen superficie de 4.89 litros por metro cuadrado, para un efluente aproximadamente que tenga concentraciones mayores a 300 miligramos por litro de DBO. Ahora, como podemos ver en las imágenes que están al fondo, están pues, de forma externa. Entonces, este tipo de bioprocesos por lo general se manejan en lugares donde exista una temperatura entre 13 grados a 32 grados centígrados. La otra cuestión es, bueno, lo que decíamos, que nosotros tenemos que tener cierta profundidad por la cuestión de que va a haber un volumen que esté sumergido y aparte necesito espacio para lo que llegue a sedimentar. Entonces la profundidad del tanque se sugiere que sea de una relación 2:1. Ahora bien, ¿cuáles son las cargas hidráulicas que vamos a presentar en este tipo de bioprocesos? Bueno, nosotros vamos a tener como referencia que podemos tener entre 81 a 163 litros, ¿ok?, por día, por cada metro cuadrado que nosotros vamos a trabajar, para tener un efluente de salida de entre 15 a 30 miligramos por litro de DBO, y de sólidos suspendidos. Ahora, la otra cuestión. Si nosotros manejamos un efluente de 30.6 a 81 litros por día por cada metro cuadrado que yo tenga de biodiscos, entonces aproximadamente tendría una salida de 7 a 12 miligramos por litro de DBO y la concentración aproximadamente igual de sólidos suspendidos, ¿ok? O bien voy a tener 1 miligramo por litro menos de nitrógeno amoniacal. Entonces, más o menos son las relaciones de lo que tiene que entrar para que yo obtenga una salida determinada. Por otro lado, necesitamos considerar que en este tipo de bioprocesos la tasa de desbordamiento del tanque de sedimentación, es decir, lo que decíamos en la parte de abajo, es de 16.300 litros por día por cada metro cuadrado de flujo promedio, cuando diariamente la relación pico promedio sea equivalente o en un momento dado exceda de una relación 2:1. O bien que yo tenga 24.445 litros por día por cada metro cuadrado cuando la relación pico promedio sea menor a 2:1. Vamos a ver ahora las principales ventajas de usar este tipo de biotecnología para el tratamiento de aguas. En primer lugar, no van a existir problemas de ruido, no va a requerir un pretratamiento de sedimentación. Aquí también tenemos la ventaja de que se le van a eliminar moscas, malos olores, no vamos a tener problemas como con otras biotecnologías. También vamos a tener una rápida recuperación de la entrada de tóxicos al proceso. Cuestión de que si lo comparamos con cualquier otro proceso biológico como son los lodos, los filtros, otra cuestión es que no vamos a necesitar de un equipo de retrolavado, ¿ok? Es decir, no necesito estar limpiando continuamente los discos, sino yo quiero retener la película de microbiota, entonces a eso se refiero. Las aplicaciones del sistema pueden hacerse fácilmente, no es muy complicado hacer las aplicaciones.
tienen gran variabilidad. También no presentan el problema de que van a formar espumas durante el tratamiento de desechos que van a tener surfactantes. Por el mismo movimiento voy a estar rompiendo estas espumas, estas burbujitas que se pueden ir formando. Y por último, el requerimiento del área de tratamiento es menor en comparación a otros tratamientos que se pueden aplicar para las aguas residuales. ¿Cuáles son algunas desventajas? Bueno, pues el proceso es relativamente nuevo, entonces no hay tantos parámetros y diseños definidos para ciertos tipos de tratamiento en específico. Entonces, es relativo, no puedo decir ni afirmar que lo puedo usar, por ejemplo, para grandes industrias, ¿ok? Luego, el otro problema es que como presenta las 3 fases, se utiliza al mismo tiempo, trata, por ejemplo, la fase gaseosa, líquida y sólida. Entonces, es muy difícil hacer o crear un modelo matemático simple de predicción. Si yo quiero hacer el diseño, normalmente usamos ciertos modelos matemáticos y en este caso es complicado. Otra cuestión es que el proceso CBR requiere de un tiempo muy largo para alcanzar una estabilidad, porque mi microbiota necesita una estabilidad, necesita crecer y necesita adaptarse a las condiciones para que no haya ningún problema. Y por último, el costo del sistema es bastante elevado porque normalmente se tiene que importar todas las piezas de otros países. Un ejemplo es, por ejemplo, se tiene que importar de Estados Unidos a México, ¿vale? Ahí hay un pequeño errorcito en la diapositiva, pero es, bueno, si yo lo quiero importar, pues en cuánto me va a salir importar, y además son piezas grandes. Les agradezco muchísimo su atención y espero que tengan un lindo día.